Justo en el corazón de África nos encontramos con una paradoja fascinante, una nación que es una potencia militar temida y respetada y al mismo tiempo un Estado que vive bajo tutela. Hoy vamos a desgranar la historia de Chad, el llamado gendarme del Sahel, el principal aliado de Francia en la región y un país que desde siempre lucha por tener el control de su propio destino. La verdad es que esta frase lo clava. Y es que, desde que nació como país, Chad ha vivido con una pregunta clave sobre la mesa. ¿Se puede ser soberano de verdad si las decisiones más importantes, las estratégicas, siempre necesitan un visto bueno que viene de fuera? Esa es la clave de su independencia. Una independencia, digamos, tutelada. Bueno, y antes de meternos de lleno en el análisis, si todo esto que contamos parece interesante, ya saben, un me gusta, compartirlo, todo eso ayuda un montón a que podamos seguir creando este tipo de contenido. Cada comentario, además, enriquece el debate. Perfecto, pues vamos al lío. Nuestro recorrido va a tener 5 paradas. Veremos esa independencia tutelada, la increíble guerra de los Toyotas, luego el reinado del gendarme, el nuevo tablero geopolítico que se está formando ahora mismo y para terminar lo que podríamos llamar el despertar del corazón de África. Empezamos por el principio. Vale, pues el origen de todo está aquí. El legado que dejó la colonia francesa no fue exactamente una nación unida, sino más bien una fractura, una división que casi parece diseñada a propósito para generar una inestabilidad permanente. Y como vamos a ver, esa inestabilidad, le vino de perlas a la antigua metrópoli. A ver, la estrategia, hay que decirlo, fue tan brillante como cínica. Se le da el poder a una élite del sur educada a la francesa mientras se margina por completo al norte, una zona de fuerte tradición nómada y guerrera. ¿El resultado? Pues claro, una rebelión era cuestión de tiempo. Y en medio de ese caos constante, ¿quién aparece como el único que puede poner orden? Pues sí, Francia, posicionada como el árbitro eterno. Durante décadas, ningún golpe de Estado, ninguna rebelión, tenía la más mínima posibilidad de éxito sin la luz verde o como mínimo la pasividad cómplice de París. Pero ojo, porque en la década de los 80 algo parece que va a cambiar. Chad demostró una capacidad militar absolutamente increíble en un conflicto que puso a prueba su soberanía como nunca antes, la guerra contra la Libia de Gaddafi. Pensemos en la escena. El choque fue brutalmente asimétrico. Gaddafi mandó tanques soviéticos, aviones, todo un ejército convencional. Y la respuesta de Chad, una genialidad táctica. Simples camionetas Toyota, armadas hasta los dientes, usando una movilidad endiablada y con un conocimiento del desierto que los libios ni sollaban, los chavianos pues literalmente arrollaron y humillaron a un ejército que, sobre el papel, era infinitamente superior. Fue como un destello de pura voluntad soberana, ¿no? Claro, aquí la pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Fue esta una hazaña conseguida únicamente gracias al coraje y la estrategia puramente chadianas? Y aquí es donde volvemos a la gran paradoja de Chad, porque la respuesta es un no, pero un no rotundo. Esa victoria espectacular fue posible gracias a la Operación Manta, es decir, la inteligencia, la logística y el apoyo aéreo de Francia. Así que, fíjense, incluso en su momento de mayor orgullo nacional, de mayor demostración de fuerza, Chad seguía dependiendo del visto bueno estratégico que venía desde el Eliseo. Y con esto entramos de lleno en la era de Idris Deby, el hombre que gobernó el país desde 1990 hasta su muerte en 2021. Deby es una figura clave porque entendió este juego a la perfección, y vaya si lo utilizó para consolidar a Chad como esa potencia militar indispensable para Occidente. Lo que hizo Deby fue convertir a Chad en lo que hoy se conoce como el gendarme del Sahel. El pacto, si lo simplificamos, era bastante claro. El ejército chadiano se convertía en la fuerza de choque de Francia en toda la región. Intervenía en Malí, en Nigeria, en la República Centroafricana como punta de lanza de operaciones como Barkhane. Y a cambio, ¿qué recibía Deby? Pues que París le garantizaba la estabilidad en casa, le protegía de las rebeliones internas. Al final, la guerra se convirtió de facto en la principal industria de Chad. Tremendo. Y claro, esto nos lleva a una pregunta de fondo, una pregunta fundamental. Cuando la principal función de un Estado es ser el músculo militar de una potencia extranjera, ¿estamos hablando de una nación soberana o más bien de un ejército subsidiario que trabaja para los intereses de otro? Y de repente, en 2021, todo salta por los aires. Idris Deby muere en combate, en el frente. Y su muerte no es solo un vacío de poder en Chad, no. Es un punto de inflexión para absolutamente toda la geopolítica del Sahel. Con Deby fuera del tablero, hay 3 factores que lo están cambiando todo. Por un lado, el vacío de poder, es obvio. Por otro, y esto es muy importante, una ola de sentimiento antifrancés que recorre todo el Sahel y que cuestiona la presencia militar gala. Y en tercer lugar, la llegada de nuevos jugadores internacionales que vienen con otras ofertas sobre la mesa. Y claro, esto es como un nuevo menú de alianzas para la región.
Por un lado está el modelo de siempre, el francés. Yo te doy estabilidad y tú me das cooperación militar y lealtad. Pero por otro lado llega la oferta de potencias como Rusia y China, que es muy distinta. Es una oferta de alianzas centradas en recursos y economía y, muy importante, sin condiciones políticas, sin sermones sobre democracia o derechos humanos. Para muchas élites africanas, esta posibilidad de insubordinación, de decirle a Occidente hasta aquí, es, como se pueden imaginar, increíblemente seductora. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final de nuestro análisis, porque el futuro de Chad, en el fondo, es un reflejo de la lucha por una soberanía real y genuina que se está librando en muchas partes del continente. La gran lección que nos deja la historia de Chad es fundamental. La soberanía es como un taburete de 3 patas. Si le falta la pata militar y le falta la pata económica, la soberanía política es poco más que un espejismo. No se puede ser verdaderamente libre si tu ejército responde a intereses extranjeros y tu economía sobrevive gracias a la ayuda externa. Es así de simple. Y esta metáfora al final creo que lo resume a la perfección. El verdadero renacimiento de esta nación, ese Fénix del Sahel, solo levantará el vuelo el día que las decisiones en Yamena se tomen pensando en lo que necesita el país, simbolizado por el lago Chad, y no en lo que dictan los intereses estratégicos decididos a miles de kilómetros en los Campos Elíseos. La encrucijada, por tanto, está muy clara. O seguir siendo la base militar de una potencia europea en declive regional, o forjar nuevas alianzas y atreverse a un futuro diferente. La pregunta que queda en el aire es si, después de más de 60 años, Chad podrá por fin coger esa llave y abrir la puerta de su propio destino. Yo soy Hispania Hecho y esto ha sido El Gendarme del Sahel,